para realizar la programación de nuestra CNC utilizaremos la librería Gerbel de Arduino, la cual es un software gratuito de código abierto y de alto rendimiento para controlar el movimiento de máquinas que se mueven, que hacen cosas o que hacen que las cosas se muevan y se ejecutaran en Arduino. Bueno, esta librería lo que hace es que nuestro Arduino pueda leer el código G, el cual es un lenguaje de programación que es uno de los más usados para el control numérico. Bueno, lo que hace este código es pasar del lenguaje de pulsos que utiliza un motor a pasos a un lenguaje, por así decirlo, más sencillo, que es un lenguaje que utiliza coordenadas. Entonces, se puede decir que el código G es un sencillo sistema de texto con los movimientos de la máquina. Entonces, al Arduino le llegará de nuestra interfaz las coordenadas hechas en código G, a las cuales el Arduino va a mandar hacia, hacia el motor a pasos. Entonces, mediante el código G se puede definir los movimientos de línea a línea que va a realizar nuestra CNC. Por ejemplo, podemos decirle a nuestro Arduino que haga que uno de nuestros motores a pasos avance ciertos centímetros hacia la derecha, después avance hacia otra dirección y después vuelva al punto donde comenzamos para que termine de hacer el corte de nuestra pieza. Además de utilizar la librería de Gerbel, la cual, como dije anteriormente, nos sirve para transformar del diagrama de pulsos de un código de pulsos a un código G para poder controlar los motores a pasos. Bueno, esta interfaz, que se llama Universal G-Code Sender, es una aplicación de Java la cual hace un sencillo sistema de textos con los movimientos de la máquina. Este G-Code Sender controla los motores mediante código G, el cual se utiliza para ordenar acciones específicas para la máquina. Bueno, esta interfaz nos va a servir para, por así decirlo, configurar la librería de Gerbel. Entonces, esta librería recibirá el dibujo vectorial, el cual pues será hecho mediante el software de Artcam, el cual voy a explicar más adelante. Bueno, entonces esto va a comunicar al Arduino hacia las coordenadas hasta las cuales se va a mover nuestro motor a pasos. Entonces, va a hacer que mediante código G el Arduino mande los pulsos necesarios para controlar los motores a pasos. Bueno, aquí podemos ver una captura de lo que es nuestra interfaz, la cual tiene pues varias funciones. Por ejemplo, básicamente esta captura es para configurar el Arduino. Aquí configuramos el puerto hacia el cual va a controlar nuestra interfaz. Podemos ver pues a cuántos boundios va a funcionar. Aquí también podemos ver en la consola, aquí podemos escribir los comandos directamente o podemos utilizar en la tabla de comandos que se puede visualizar, podemos controlar directamente mediante botones simulados, podemos controlar hacia dónde va a ir nuestra CNC, hacia dónde va a realizar los cortes. Además de poder controlar nuestra CNC de manera manual o mediante códigos, también podemos agregar una secuencia de códigos la cual generaremos con nuestro software para moldear en 3D. Bueno, entonces por ejemplo aquí podemos ver que aquí agregamos
una pieza ya hecha por el software. Entonces aquí ya tiene los pasos que tiene que seguir, las coordenadas que tiene que seguir. Entonces aquí podemos ver más o menos el modelado de cómo va a realizar los cortes y el tamaño que va a realizar. Pero igualmente podemos configurar el número de pasos al que va a trabajar y la velocidad a la cual va a trabajar. Y igualmente también podemos parar la secuencia automática que está haciendo y comenzar a hacerla nosotros manualmente. Aquí podemos ver un ejemplo de un código generado mediante el software, el cual pues nos da ya las coordenadas a las cuales se tiene que dirigir nuestro router. Entonces ya están programadas. Esto solamente tenemos que agregarlo a la interfaz, la cual se encargará de mandar las coordenadas hacia el Arduino. Entonces el Arduino hará el resto y controlará el motor a pasos. El ArtCam es el software que utilizaremos para modelar nuestras piezas. Este software nos permite la creación de relieves 3D o 2D, y desde relieves asimétricos más complejos hasta las formas simétricas más simples, utilizando un conjunto de herramientas vectoriales del modelado de relieves de uso sencillo. Bueno, este software nos va a proporcionar, después de modelar nuestra pieza o nuestro corte o nuestro diseño, nos va a proporcionar el programa de control numérico, el cual está en código G, el cual posteriormente vamos a agregar en nuestra interfaz de usuario, y de ahí será enviado hacia el Arduino para que mueva los motores en las coordenadas que son necesarias para realizar un modelaje ya sea para realizar un corte o para realizar un diseño, por así decirlo. Aquí podemos ver una captura de lo que es el software, en el cual pues se van a modelar nuestras piezas, y el cual tiene pues diferentes herramientas de modelado para modelarlo ya sea en 3D o en 2D. Y después de esto vamos a poder utilizar nos va a proporcionar el control numérico. Aquí podemos ver que pues tiene el modelo de 3D, y pues este control numérico pues va a ser agregado hacia nuestra interfaz para que realice el diseño que nosotros necesitemos. Para la creación de la máquina CNC router, los soportes se hicieron a base de acrílico, ya que es un material más ligero, entonces nos da la posibilidad de un mejor movimiento para los soportes, utilizando menos corriente en los motores. Esto nos beneficiará ya que la fuente que le pusimos es de 11 amperes y utilizamos 4 motores, cada uno de ellos va a consumir 2.8 amperes, entonces esto nos dejará un sobrante de 2.2 amperes. También para el eje Z se hizo un acoplamiento de un usillo de bolas. Esto hará el movimiento vertical, y ahí es donde se acoplará el motor router, que va a ir desbastando las piezas a cortar. Para el eje X y Y se utilizaron unos acoplamientos de aluminio, que es un eje Z que es en forma de X. En él correrán unas llantas. Los perfiles de aluminio en forma de X nos darán la posibilidad de deslizar unas ruedas a lo largo del eje. Esto se dará un mayor movimiento con menos resistencia. A cada motor se le acopló una rueda dentada. Esta hará que
que se desplace con ayuda de una banda dentada que le irá dando el movimiento a lo largo de los ejes X y Y. Simulación de conexión y control de servomotores. Se realizó una simulación para poder revisar con más detalle el control de los servomotores, el modo de funcionamiento y comprobar que el programa funcione de manera correcta. También se realizaron los diagramas eléctricos de la máquina, basándonos en las fichas técnicas de los componentes utilizados y las normas correspondientes. Esto con el fin de llevar un mejor control al momento de realizar las conexiones físicas y reducir el riesgo de errores. Primero tenemos la portada. En ella se muestra el nombre del proyecto y fecha en que se realizó. El segundo es la placa de identificación. Aquí podemos observar las características principales de la máquina, como la alimentación eléctrica, número de fases, frecuencia y corriente de funcionamiento. Después tenemos la tabla de diagramas, que es un menú de todos los diagramas contenidos en el documento. Enseguida tenemos la tabla de conductores eléctricos. Aquí se muestra el código, medida, color y funcionamiento de cada uno de estos. Comenzando con la conexión eléctrica, tenemos la alimentación. La máquina se alimenta a 110 volts de corriente alterna. Se agregó un interruptor de seguridad que permite desenergizar la máquina por completo. También se agregó un interruptor termomagnético como protección en caso de cortocircuitos o sobrecargas. Enseguida de esto está la conexión de la fuente de poder y los bloques de clemas para la distribución de los 0 y 36 volts de corriente directa que suministra la fuente. Para los diagramas del driver y motor a pasos se agregó el CAD de estos y se indicó la forma en que irán conectados.